Para esta clase número 3, lo que teníamos pendiente como último tema de la cuestión del análisis factorial era ver los métodos de extracción de factores y los métodos de rotación. Yo quiero comenzar con la exposición de estos temas. Y lo que les pido, al final de esto vamos a hacer una ronda de respuestas de las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. Entonces lo que les pido es que las preguntas que ustedes les vayan surgiendo a partir de mi exposición, que las vuelquen en el chat que tenemos y que veo que están usando también. Así yo al final le doy una repasada a eso y bueno, veo qué es lo mejor que puedo hacer en cuanto a las respuestas de esas preguntas. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo el PowerPoint que tienen inclusive en el aula, porque lo acabo de subir hace poquitos minutos, el de hoy. Ya tenemos, a ver, compartir pantalla. Ok. Aquí estamos. Entonces, para ver los métodos de factorización y las rotaciones. Vamos a arrancar con los métodos de factorización. Quizás recuerden que las ecuaciones generales que dimos para el análisis factorial tenían este aspecto. Teníamos allí entonces una serie de ecuaciones, teníamos una serie de variables observables, que eran las X, en este caso P variables observables, y queríamos obtener una serie de variables no observables, variables latentes, factores o componentes, como las llamamos oportunamente, a partir de la información de esas variables observables. Uno de los propósitos de este método de análisis factorial era que esos factores, esas variables latentes, fueran en cantidad muchas menos que las originales, pero conteniendo, en la medida de lo posible, la misma cantidad de información que las variables originales. Respecto a esto vimos que había dos enfoques. Uno era el enfoque más, digamos, utilizado o más lógico dentro de lo que es las ciencias humanas, la psicología, la ciencia del comportamiento, que era suponer que no existe una forma completa de factorización de las variables observables a partir de esos factores, razón por la cual era necesario agregar un factor único, un factor de error o residuo, que vendría digamos, a representar todo aquello o toda aquella información que es propia de cada variable observable, pero que no puede ser explicada por ninguno de los factores propuestos. ¿Sí? Esta factorización, que es la que ustedes están viendo en la placa, ¿qué particularidad o hacia qué nos lleva? Nos lleva a lo siguiente, nos lleva a la situación de que la varianza de las variables observables no puede explicarse completamente a través de los factores. Y ahí aparecía el concepto de comunalidad, que nos indicaba que la varianza de las variables observables originales era igual a la comunalidad más este omega sub j cuadrado, que es la varianza del error o del factor único o propio o individual de la variable observable. Pero convengamos entonces, y esta es la clave importante a tener en cuenta, que no es posible explicar
toda la varianza de las variables observables a partir de este concepto de análisis factorial. Sin embargo, cuando vimos el método de componentes principales, la factorización es un poco diferente, ya que, fíjense, acá nosotros proponemos que existen tantos factores o componentes como variables observables, ¿sí? Con lo cual, si obtenemos las cargas factoriales, los L y J, podemos reproducir completamente cada una de las variables observables a través de las componentes. Con esta formalización, entonces, si la varianza de las variables observables es exactamente igual a la comunalidad, a la suma de los cuadrados de las cargas factoriales de la factorización. Recordarán también que vimos que la obtención de esos nuevos componentes, la obtención de las varianzas de esos componentes, eran esencialmente los autovalores de la matriz diagonal, que era equivalente a la matriz de correlaciones de las variables observables. En otras palabras, la matriz que nosotros factorizábamos para obtener las componentes era la matriz de correlaciones. Es decir, calculábamos los autovalores de la matriz de correlación. Y retengan esta cuestión. Esta matriz tiene la particularidad de que en la diagonal principal tiene todos unos, es decir, la varianza completa de las variables observables, en este caso estandarizadas, que es, digamos, la situación en la cual uno está cuando factoriza la matriz de correlación. ¿Qué pasa cuando en realidad uno supone que no puede explicar la varianza completa de las variables observables? Lo que ocurre allí es, como les decía hace un momento, que la varianza de las variables observables no es completamente explicable a partir del cuadrado de las cargas factoriales de los factores. Por lo tanto, nunca se podría explicar la varianza completa de las observables. Por esta razón, cuando uno factoriza utilizando el método de análisis factorial, este supuesto de imposibilidad de reproducción de la varianza total de las variables observables, en realidad, cuando está en esta situación, lo que está haciendo, lo que debe hacer es factorizar, es decir, obtener los autovalores no ya de la matriz de correlaciones, sino de una matriz muy similar a esta, pero que tiene en su diagonal principal no ya el valor 1, que es la varianza de las variables observables estandarizadas, sino lo que es la comunalidad, es decir, el valor máximo de varianza que va a poder ser explicado por los factores que se están proponiendo calcular. Por lo tanto, esta matriz que, valga aclarar, fuera de la diagonal principal, tiene las correlaciones de las variables observables, es decir, que es idéntica a la matriz de correlación, salvo por el contenido de su diagonal principal, es de esperar que tenga autovalores un poco diferentes
a los de la matriz de correlación. ¿Sí? Los puristas que aplican estos métodos en el área de las ciencias humanas insisten mucho en usar, en tener en cuenta esta cuestión. ¿Por qué me he tomado el trabajo de hacerles esta aclaración? Porque cuando nosotros queramos analizar o determinar cuál es el método o qué método vamos a utilizar para extraer los factores, es decir, para calcular los autovalores, que son las varianzas de los componentes o factores, deberemos determinar cuál de los métodos disponibles por el software que se nos dé por utilizar, decía cuál de los métodos disponibles vamos a utilizar de acuerdo, entre otras cosas, a esta situación que yo acabo de relatarles. Si vamos al SPSS, que es el software que hasta ahora hemos utilizado en esta materia, vemos que en el menú tenemos un botón que habla de extracción. Allí debemos ir para determinar qué método utilizaremos para calcular los factores o componentes. Si nosotros decidimos utilizar la factorización completa, podremos utilizar el método de componentes principales, el método de mínimos cuadrados no ponderados, el método de mínimos cuadrados generalizados, el método de máxima verosimilitud y alguno más, creo que el alfa, la factorización alfa. Ahora, si nosotros optamos por suponer que no hay forma de explicar completa la varianza de las variables observables, deberemos usar el método de factorización de ejes principales. Voy ahora rápidamente a hacerles una pequeña descripción de los principales de estos métodos para que podamos desarrollar un criterio en cuanto a la utilización de cada uno de ellos. El más común es el método de análisis de componentes principales, que es un poco el que hemos desarrollado conceptualmente en las clases presenciales que pudimos tener hasta el momento previo a la pandemia, ¿cierto? Tiene algunas ventajas. Como ustedes recordarán, su lógica parte de determinar los ejes o direcciones de máxima estiramiento, es decir, las que pueden explicar mayor varianza de las nubes de datos, seleccionando o calculando de a un factor a la vez y adicionalmente a eso, agregando como condición para calcular un nuevo factor, que éste sea ortogonal a los anteriores. De esa forma, nos garantizamos que la información del nuevo factor calculado sea independiente, o sea, distinta de la información que los factores anteriores ya han explicado. De esa forma, no habría superposición en cuanto a la información que estos factores o componentes nos estarían brindando. Como este método se basa en concepciones esencialmente geométricas, no tiene supuestos probabilísticos o estadísticos que tener en cuenta. Es decir, siempre puede hacerse la factorización usando el método de componentes principales. Luego, bueno, esta factorización será más o menos útil desde el punto de vista estadístico y esto tendrá que ver, digamos, con la estructura
de asociación existentes entre las variables, cosas que podemos medir, espero que recuerden, a partir del coeficiente de Kaiser, Meyer y Olkin, por ejemplo, para ver si los datos que tenemos son adecuados para hacer un análisis factorial, un análisis de componentes. Pero insisto, este método, por su simplicidad, es uno de los más utilizados. Tenemos, luego, el método de máxima verosimilitud. Este método es un método muy fuerte desde el punto de vista de lo que es la teoría de estimación de parámetros, porque se basa en conceptualizaciones teóricas bastante fuertes, pero también tiene supuestos que son muy fuertes. En cualquier método estadístico, para poder usar el método de estimación de máxima verosimilitud, es necesario contar con una función de verosimilitud que pueda maximizarse en función de los parámetros que uno va a estimar. Entonces eso necesariamente te lleva a realizar un supuesto sobre la distribución de las variables observables en este caso. En general, el supuesto es la de normalidad multivariada. Y este es un supuesto fuerte, de difícil cumplimiento. Ahora, la ventaja que uno tiene es que puede realizar inferencias, por ejemplo, para determinar cuál es la cantidad de factores que debe retener. Pero en general, en la parte que tiene que ver con análisis factorial exploratorio, no es, digamos, lo que más se utiliza. Sobre todo ahora que están los métodos de análisis factorial confirmatorio, que desde un enfoque un tanto distinto pueden confirmar la validez de una factorización. En general, cuando uno hace análisis factorial clásico o exploratorio, como se lo llama actualmente, no requiere o no busca tener tan fuertes supuestos. Pero bueno, es quizás el más sólido de todos los métodos de estimación, de factorización. Después tenemos dos opciones que tienen que ver, digamos, con la teoría más clásica de estimación, que son los de mínimos cuadrados, no ponderados y generalizados. La lógica de estos métodos es la siguiente. Nosotros tenemos una matriz de correlación de las variables observables, por supuesto. Si nosotros podemos factorizar nuestras variables observables, entonces, a partir de las cargas factoriales y de los valores de las variables latentes, si podemos reconstruir aproximadamente las variables observables, podremos también reconstruir aproximadamente la matriz de correlación. Entonces, la idea de estos métodos es minimizar la suma de cuadrados de las diferencias entre las correlaciones las correlaciones calculadas con las variables observables originales y las correlaciones calculadas con las variables observables reconstruidas a partir de la factorización. Es decir, que estimaríamos las cargas factoriales de forma tal de minimizar esa suma de cuadrados. En el caso de mínimos cuadrados no ponderados, esta es una suma de cuadrados donde cada sumando tiene la misma importancia o el mismo valor. En el caso de los mínimos cuadrados generalizados, se les da una ponderación en general a cada sumando de acuerdo a distintos criterios. Estos métodos no son de los más utilizados, pero también están disponibles. El interesante método a considerar es el método de ejes principales, la factorización de ejes principales, que es, digamos, casi la principal opción que uno tiene disponible cuando va a factorizar o cuando supone que la varianza de las variables observables no puede reproducirse completamente y uno tiene que factorizar una matriz que no es la matriz de correlaciones,
como vimos al inicio de esta charla. La idea de este método es parecerse lo más posible al método de extracción de factores que tiene componentes principales. Pero acá el gran problema que tenemos es que, a diferencia de la matriz de correlaciones, donde uno en la diagonal tiene unos, es decir, valores conocidos, en la matriz que tiene que factorizar con el método de factorización de ejes principales, en la matriz diagonal, en la diagonal principal, decía, de esa matriz, tiene lo que son las comunalidades, es decir, la varianza explicada por los factores de cada una de las variables observables. Y esos valores, esas comunalidades, son desconocidas al inicio del proceso de factorización. Entonces, esto hace que el método deba ser iterativo. ¿Qué es lo que se hace? Como las comunalidades son desconocidas, lo que se hace es proveerse de una estimación de esas comunalidades a partir del cálculo de las coeficientes de correlación múltiple de cada variable respecto de las otras. Y esos valores se ponen como las comunalidades estimadas en la diagonal principal de la matriz a factorizar. Con esa matriz, ahora sí, con todos sus valores conocidos, se calculan los autovalores de los factores. Una vez calculado eso, se pueden calcular las cargas factoriales y por lo tanto se pueden calcular las comunalidades de cada variable observable. Entonces, se agarra la matriz y se pone en su diagonal principal las comunalidades ahora calculadas a partir de la factorización. Y esa nueva matriz se vuelve a factorizar, es decir, se le vuelven a calcular los autovalores y por ende se vuelven a calcular las cargas factoriales y por lo tanto puede volver a obtenerse una nueva estimación de las comunalidades. Se vuelve a reemplazar la matriz y así este proceso iterativo se detiene cuando entre dos iteraciones consecutivas no hay ningún cambio o el cambio es, desde el punto de vista numérico, no significativo, de acuerdo a criterios numéricos fijados oportunamente. De esa forma se debe proceder. Desde el punto de vista conceptual, estas diferenciaciones son importantes. En la práctica, ¿qué pasa? En la práctica pasa que en realidad, en la mayoría de los casos, las diferencias entre la utilización del método de componentes principales y el método de ejes principales, pónganle ustedes, no son tan importantes. Entonces, nada, quizás realizar tanto esfuerzo no valga la pena. De cualquier manera, tengamos en cuenta que hoy por hoy, ya no es esfuerzo, digamos, calcular uno u otro método, ya que la capacidad de cálculo de las computadoras ha, digamos, echado por tierra las dificultades que había otrora en lo que era el cálculo de estas cosas. Bien, con esto terminamos la parte de métodos de factorización. Quisiera que veamos en el SPSS cómo obtener estas cosas. Esto que ven aquí es la
nuestra base de personalidad, el ejercicio que ustedes ya comenzaron a hacer. Recordarán que para hacer un análisis factorial de esto hay que ir a analizar, reducción de dimensionalidad, factor. Allí elegimos todas nuestras variables, que son 44, si no mal no recuerdo. Y luego tenemos aquí, en extracción, que utilizar el método, digamos, no utilizar, sino elegir el método que vamos a usar